Buenos días, mis queridos hermanos. Les damos la más cordial bienvenida este día domingo, día del Señor, día de alegría, día de recordar la obra de Cristo por nosotros y también de descansar en su obra redentora y también de disfrutar y descansar en su obra de la creación. Damos muchas gracias al Señor porque nos permite hoy día rendirle culto. A pesar de estar en cuarentena, podemos rendir culto a nuestro Señor. Así que los invito a que dispongamos nuestro corazón antes de comenzar este culto de adoración al Señor y conservemos la reverencia, el respeto, ya que estamos delante de la presencia del Dios del universo, del Dios que reina. Y a Él hoy día vamos a rendir culto. Preparemos nuestros corazones para adorar al Señor. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Primero un abrazo para todos. Me tocó la oportunidad de hacer la oración de invocación. Y me tocó el versículo que está en Nehemías 9:6. Que dice así: Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Bueno, paso a orar y así. Padre amado, gracias por tu palabra, porque nos permite poder leerla, poder estudiarla y asimismo poder confrontarnos con ella y entender en dónde están nuestros errores y poder corregirlos. Gracias por cada familia representada en los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz y por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, en medio de toda esta realidad de pandemia en la que estamos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre santo de quien tú eres, el que gobierna y tiene la soberanía de todo este mundo y universo. Amén. Chao, cuídense. Un abrazo. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomables, caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, ¿quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer? ¿O ha visto en el cielo la nieve al nacer? Quien el sol diseñó y dio fuente a su luz, mas lo esconde para que la noche sea azul. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder
amables, caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. No cambiarás, nadie es como tú, ves lo más hondo de mí, me amas igual. Maravilloso Dios, no cambiarás, nadie es como tú, ves lo más hondo de mí, me amas igual. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Hola, buenas tardes. Les invitamos a que abran sus Biblias en el Salmo 40, versículo del 11 al 13. Dice: No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Luego de haber leído este texto, los invitamos a tener un tiempo de confesión de pecados. Así que lo invito a que podamos cerrar nuestros ojos y orar. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, primeramente porque tú nos permites acercarnos a ti, Señor, acercarnos a tu trono, Padre amado, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Muchas veces fallamos, Padre, muchas veces nos equivocamos, erramos, Señor, y nuestras iniquidades, Señor, son más que nuestros cabellos, pero te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia. Sabemos que eres un Dios rico en misericordia, Señor, y te pedimos que tu gracia nos pueda, Señor, llenar, inundar de Cristo para que podamos, Señor, continuar nuestras vidas gozosos, Padre amado, caminando en pos, Señor, de esa santidad que tú nos pides. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz, porque ella nos ha salvado, Señor, y que por medio de esa sangre preciosa, Señor, hoy somos limpiados y purificados cada día. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que tengan una muy buena tarde. Gracia y paz para su vida, hermanos. Nos vemos. Peticiones. Cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa. Culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo
salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta. En mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Hola hermanos, les saludo afectuosamente en el nombre del Señor desde acá de Casa Betel. Una vez más, desde acá les mando un abrazo fraterno a cada uno, diciéndole a cada uno que se les extraña y que esperemos en el Señor pronto que podamos reunirnos y podamos congregarnos nuevamente de manera presencial. Bien, personalmente yo creo que todos en realidad no hemos podido quedar indiferentes a esta noticia de Eliezer, de este pronto ordenamiento por su vida, a este llamado pastoral que él ha tenido. Y hemos podido ver la fidelidad del Señor tanto con su iglesia como también con la vida de Eliezer. Y también tenemos gratitud en nuestro corazón por el nacimiento de Noemí. Todos estamos muy contentos por el nacimiento de esta pequeña, que también es una bendición saber que nació sanita, que está todo bien, que el Señor le guardó hasta este día y le va a seguir guardando porque el Señor le ama. Así que bien, quiero detenerme en esta lectura de la palabra que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice así: Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias y oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Bien, es interesante lo que Pablo le menciona a Timoteo en esta carta, en esta epístola, donde nos recuerda también a nosotros como iglesia el poder tener esta sugerencia, esta recomendación de hacer plegarias, de hacer oraciones, de hacer súplicas y acciones de gracia por todos. Me parece muy prudente también cuando enfatiza en esto de especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Creo que en este tiempo nadie ha podido quedar indiferente también ante la injusticia que muchas veces incurre este gobierno o las personas que están trabajando dentro del gobierno. Y aún así, a nuestra ética cristiana, a nuestra ética como creyente, se nos encomienda esto, de poder orar, poder presentar la vida de nuestras autoridades delante del Señor y verbalizar para que el Señor también pueda manifestarse a través de actos de justicia
por medio de leyes que realmente busquen el bien al otro, busquen justicia al otro. Y en realidad me sorprende también el hecho de que todas estas cosas, no tan solamente el orar por nuestras autoridades, sino que orar también por nuestros hermanos, por la iglesia, por nuestras familias, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Entonces, el poder tomar todo esto y recoger todo esto nos tiene que llevar cada día a verbalizar una disciplina constante de oración con el Señor, en donde nosotros podamos presentarnos delante del Señor y podamos no tan solamente presentar nuestras vidas personalmente, sino que también llevarlo a cosas que tienen que ver con el resto, tienen que ver con el lugar donde vivo, con nuestro vecino, con el gobierno, con las autoridades, etc. Así que les invito a orar, les invito a inclinar el rostro y poder orar a nuestro Señor. Buen Señor, te agradecemos por este día, porque tú nos permites interceder, nos permites, Señor, verbalizar tu nombre, poder glorificarte, poder cantarte, poder orar por nuestros hermanos que hoy en día quizá algunos, Señor, o todos, no sé, están en una situación compleja, en una situación donde hay desánimo, hay muchas veces poco interés, pero te pido, Señor, y te pedimos como iglesia, Señor, que podamos, que ellos puedan también disfrutar, Señor, de tu presencia, de entender que el estar contigo, el poder buscarte, el poder conocerte, el poder asombrarnos con tu palabra, es un deleite, Señor. Es un deleite que nos lleva cada día, Señor, a poder conocerte más y más, Señor. Señor, yo en este tiempo también rogamos por nuestras autoridades, Señor, para que tú les puedas dar el discernimiento, les puedas dar sabiduría, entendimiento, para que todas estas leyes, Señor, que se promulgan o estas leyes que se llevan a cabo puedan ser leyes que puedan beneficiar al necesitado, aquel que está falto de justicia, aquel que está falto de dignidad, Señor. Que estas leyes, por sobre todas las cosas, busquen esta instancia de poder hacer actos de justicia concretos en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por estas autoridades, Señor, que tú has puesto en el gobierno, Señor, para que tú puedas glorificarte por encima de esta maldad que muchas veces habita en ellos y podamos confiar en ti, en que el control de nuestro país lo tienes tú, Señor. Que no hay mayor autoridad que jamás nos va a poder decepcionar, que jamás nos va a poder defraudar, que es el Cristo amado, en el cual nosotros confiamos nuestras vidas día a día. Tenemos motivos de gratitud, en el cual también hemos podido ver la vida de Eliezer y también la vida de Paula, la vida de Noemí, que han sido motivos de gratitud para nosotros. Y te pedimos también que les puedas acompañar en este día y en todos los días, Señor, para que tu gloria, Señor, tu amor, tu presencia cada día sean en ellos y tú puedas bendecirles en cada momento y lugar. Así que, Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque podemos tener comunión a través de esta plataforma que tú has puesto también y dispuesto para poder nosotros invocar tu nombre y poder congregarnos juntos, Señor. Así que gracias, Señor, te damos. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, les deseo que tengan un buen fin de semana. Chau.
la duda y tentación y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, y en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Hola hermanos, ¿cómo están? Les mando un saludo desde acá, la sexta región. Espero que la estén pasando muy bien con sus familias y también cuidándose mucho. También le mandamos un afectuoso saludo a la familia Leal González y a la pequeña Noemí que nació esta semana. Que Dios les pueda bendecir enormemente en esta nueva etapa y proceso. Y a partir de eso, hoy día quiero compartirles de Noemí precisamente, particularmente del libro de Ruth. Así que les invito a que podamos viajar por este libro durante este sermón, que podamos descubrir con los énfasis que yo le he puesto cuáles son las cosas que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Bien, el libro de Ruth es nombrado por su protagonista, Ruth, que fue una mujer moabita, es decir, del pueblo de Moab, que después de la muerte de su esposo se dirigió a Belén con su enviudada suegra. Se desconoce cuándo fue escrito el libro de Ruth y quién lo escribió, pero aproximadamente se entiende que fue escrita durante la época del rey David o posterior a este. Esto debido a que el libro de Ruth nombra a David. Cuando vivió Ruth y Noemí fue en un tiempo muy terrible, muy complejo. Fue el tiempo de los jueces, cuando no había un solo rey en Israel. Fue una época turbulenta, anárquica, que fue caracterizada por la inestabilidad política y la degradación cultural del pueblo de Israel. Esto debido a que había entrado la adoración a otros dioses, lo que se conoce como idolatría. Y el pueblo de Israel estaba totalmente dividido, totalmente fracturado y debilitado, de todas formas, política y socialmente, económicamente. ¿Cómo comienza esta historia? Comienza con el viaje de una familia, que es la familia de Elimelech, que era esposo de Noemí y tenían 2 hijos. Ellos viajan, salen de Israel, esto debido a que hay una gran hambruna en ese lugar, y van a la nación de Moab. En ese lugar vivieron muchos años y sus hijos crecieron y se casaron con mujeres moabitas. Pero lamentablemente tanto el padre como los hijos murieron, probablemente por algún tipo de enfermedad. Esto dejó totalmente desamparadas a tanto Noemí como a las hijas que se habían casado a las mujeres que se habían casado con sus hijos, sus nueras. Y ahí comienza la tragedia, ¿no? O se acentúa la tragedia. Ya habían tragedias que eran políticas, económicas, sociales, y ahora estas mujeres debían enfrentar una tragedia personal. Habían muerto su esposo y por lo tanto en esa época su sustento y eso las arrojaba inmediatamente a la pobreza y a la desprotección. Y Noemí entonces decide regresar a Belén y también aconseja a sus nueras que vuelvan a las casas de sus padres para que puedan rehacer su vida y eventualmente encontrar esposo. Y así comienza esta historia. Y quiero que podamos ver cómo estas mujeres, desprovistas de todo, luchan por salir adelante en medio de todas estas tragedias, y particularmente cómo respondemos a las tragedias, cómo respondemos personalmente a nuestras tragedias, cómo deberíamos responder a las tragedias de otros y cómo Dios responde a las tragedias en general. Bien, los invito. Si ustedes leen en Ruth 1.1, la versión que estoy ocupando es la NBI, dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. ¿Cómo
este texto, creo que en este punto podemos ver cómo es nuestra respuesta a la tragedia personal. La inestabilidad política y la anarquía que se vivía en esa época queda reflejada en el libro de Jueces 21-25, dice así: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Esta familia es empujada a salir de su país buscando una tierra donde puedan salir del hambre. La elección fue Moab, y dicha elección no está exenta de conflictos. Los moabitas fueron un pueblo que era descendiente de Moab. Esto le hace ser, de alguna forma, es una nación pariente a Israel. Esto porque Moab es hijo de Lot, y Lot es sobrino de Abraham. Por lo tanto, ambos pueblos están emparentados por sangre. El problema es que Moab, el resultado fue el resultado de una relación incestuosa. Por lo tanto, el pueblo moabita desde su origen tiene un problema grave, y este problema se evidencia y se ve en el transcurso de la historia de Israel, donde ambas naciones están constantemente en conflicto, en tensiones de todo tipo, tensión, traición, y hay algunas épocas donde hay un poco de buena onda, pero en general hay muchos problemas, y en definitiva la nación de Moab se ve como una nación que es enemiga de Israel y hostil a Israel. Entonces esta familia tiene que irse a ese país no porque les gusta, sino porque deben hacer algo para poder salir del hambre. El texto no hace ningún juicio sobre esta decisión y por qué se van a un país de este tipo, un país enemigo. Probablemente porque, y esto es una interpretación personal, porque la situación ya era bastante humillante de por sí, y el autor no hace juicio sobre si esa decisión estuvo bien o estuvo mal, sino que simplemente lo narra y explica lo que ocurre. Junto con esto y la muerte de estos tres esposos, aquí donde comienzan a intersectarse una serie de tragedias. Son mujeres, ¿cierto? Una de ellas es extranjera, en el sentido de que una de ellas es extranjera, Noemi es extranjera, no tienen hijos y no tienen herencia. Una cosa es lidiar con los conflictos económicos, con los conflictos políticos, culturales, de los países de origen, ¿cierto? De nuestros países o de otros países, pero a esto agregarle el desamparo y la pobreza personal nos coloca en una historia terrible. No tener a nadie, no tener nada, es una terrible situación en la que nadie quiere estar, y que actualmente hemos visto mucho incrementarse en nuestro país. Personas que por una necesidad económica, de estabilidad, deben dejar sus países, no con felicidad, e instalarse en otros lugares y comenzar a vivir una vida muy difícil en una tierra distinta, con una cultura distinta. Y es aquí donde comienza el conflicto. ¿Cómo nosotros respondemos a nuestros conflictos personales? Noemí lo hace de una forma no muy buena, se lo toma a lo personal. En Ruth 1:21 vemos que ella dice: cuando salí de Belén, tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está en contra de mí y me ha hecho sufrir? Noemí decide entonces volver a Belén, y le dice a sus nueras que se vayan a sus casas y que busquen rehacer su vida. Y esto lo hace con un tremendo pesar, porque ella amaba profundamente a sus nueras, y sus nueras la amaban profundamente a ella, pero Noemí no tenía nada para darles, no podía dar más hijos, no podía darle hijos para que ellas se volvieran a casar, no tenía tierra, no tenía herencia, no tenía nada. Por lo tanto, ella cae en una terrible angustia y amargura de no poder proveerle a los que más necesitan, a su familia. Y muchos de nosotros probablemente hemos estado en esta situación, de estar en la terrible angustia de no poder proveer a quienes necesitan porque estamos en circunstancias que no lo permiten. Y eso, lamentablemente, en Noemí trajo tremenda amargura en su corazón. Ella pensó que Dios estaba en contra de ella. Y eso podemos simpatizar, en cierta manera, con Noemí, de poder experimentar esa frustración de no poder hacernos cargo de quienes amamos.
Pero por otra parte está la respuesta de Ruth. Tengamos en cuenta que Ruth también había quedado viuda y decide volver. Es la única nuera que decide volver con Noemí a su tierra. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque Noemí estaba en edad avanzada y necesitaba que alguien cuidara de ella. Recordemos que estas mujeres estaban en la pobreza y sin duda que Noemí iba a estar mucho mejor con una mujer joven que le pudiera ayudar a sustentarse y que la cuidara. Pero esto significaba para Ruth que iba a ser muy difícil que ella pudiera rehacer su vida en un país extranjero que la consideraba enemiga y que estaba obligada a vivir en pobreza y además hacerse cargo de una persona de la tercera edad. Este sacrificio es una forma también de responder a la tragedia. Ruth no estaba en ninguna posición de poder hacerse cargo de alguien, ni siquiera hacerse cargo de ella misma. Pero su carácter y su fidelidad y amor para con Noemí se reflejaron en que ella decidió sacrificar su vida, donde sin queja acepta la suerte terrible que le ha tocado. A diferencia de Noemí, ella no se amarga, sino que ella decide tomar la suerte que le ha tocado, tomar la carga y llevarla con todo el coraje y carácter. Entonces podemos con amargura y resentimiento vivir nuestras circunstancias o como Ruth, ocuparnos de lo más importante y llevar la carga con fe. Las tragedias dejan a mucha gente en la indefensión. Pero aún estando desprovistos del poder y fortuna, Dios nos llama a hacer el bien y a cuidar del pobre, del enfermo y del necesitado, aunque nosotros mismos estemos así. Dios no nos llama a que nos amarguemos y que culpemos a los otros por las cosas que nos ocurren, sino que incluso en nuestras circunstancias más terribles, el ejemplo de Ruth nos lleva a preocuparnos de aquellos que están más desprovistos en las más terribles circunstancias, aunque nosotros estemos igual. Estas son las formas en cómo podemos responder personalmente a nuestras tragedias. Pero también el texto nos muestra en una segunda parte cómo nosotros podemos responder a la tragedia que no nos ocurre a nosotros, sino que la tragedia que le ocurre al resto. Y es aquí donde entra el personaje de Boaz, que es muy importante en esta historia. En Ruth 2:12 podemos leer lo siguiente: que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Estas son las palabras de Boaz, un hombre relativamente rico en Israel que ve a Ruth espigando. De ahí vamos a explicar quién es Boaz y qué es espigar. Entonces Ruth estaba dispuesta a cuidar de su suegra, aunque esto le significara a ser más pobre, a no tener sustento, ¿cierto? La única opción que tenía, al ser pobre, era la de ir a espigar. Según la ley mosaica, los pobres tenían derecho a recoger los gramos que cayeran en las manos de los segadores, que en ese tiempo era época de cosechar cebada. Entonces los segadores iban haciendo estos atados de cebada, y lo que no quedara en esos atados y cayera al piso, ella lo podía recoger y así podía tener un sustento. Entonces tenemos una mujer como Ruth, ¿cierto? Que está en la indefensión total y humillada porque básicamente está recogiendo la comida del suelo. Al ser una mujer extranjera, moabita y pobre, esto la puso en una situación mucho menos privilegiada y mucho más desventajada, mejor dicho, que cualquier otro pobre de Israel, porque además era extranjera y además era moabita. A pesar de esto, ella no se victimizó, como muchos de nosotros lo haríamos, y como muchos de nosotros quizás lo hemos hecho cuando estamos en circunstancias terribles. Se sometió de buena gana a su suerte y trabajó duramente, sabiendo que debía de aprovechar todo lo que podía, de poder juntar todo el grano, para alimentarse a ella y a Noemí. Podemos nosotros no tomar el ejemplo de Ruth y comenzar a buscar afuera y a culpar a otros de las cosas que nos están ocurriendo. Podemos acusar a otros de su privilegio y de sentir cómo estamos siendo tratados de forma injusta, a ver que otros están en mejor posición que nosotros. Podemos culpar a las instituciones, podemos culpar a Dios, como lo hizo Noemí, pensar que todos están en contra de nosotros y amargarnos profundamente. Si bien yo no estoy con esto avalando la injusticia o la desigualdad, sino que nuestra actitud debe ser como la de Ruth.
En estos tiempos difíciles, muchos de nosotros tendremos que quizá adaptarnos para proveer a nuestra familia de otras formas. Si perdemos el trabajo, si nuestras empresas comienzan a decaer en sus ventas, si nos vamos a quiebra, probablemente muchos de nosotros tengamos que ser como Ruth y comenzar a tener trabajos más, comillas, humillantes. Pero aquí viene la figura de vos. Vos era una persona que no estaba en tragedia, como Ruth o como Noemí. Pero al ser una persona que no estaba en una tragedia como ellas, tenía el tremendo privilegio y se le presentaron las tremendas oportunidades de poder ayudar a otras personas que sí lo necesitaban. Vos era pariente de Noemí y estaba enterado de ella, que ella y su nuera habían llegado recientemente a Belén. Asimismo, también se había enterado de el carácter de Ruth, de su fidelidad, de su entereza, de su trabajo duro y de que había abandonado su tierra. Esto presentaba un tremendo sacrificio. Así que lo que ocurre con vos es que atiende a la necesidad de estas mujeres y comienza a ayudarles. Es muy importante saber que vos hace caso omiso a la condición de Ruth como extranjera. Lo único que le importó a vos fue la entereza de carácter de Ruth, no de dónde venía, y no si la nación de la cual venía era enemiga, o no si ella estaba quedándose con los granos que debían pertenecerle a los pobres de Israel, ¿cierto? Lo único que le preocupó no fue sino el carácter de Ruth. Y de hecho va más allá de lo que él tenía que ayudarle, porque lo que la ley determinaba era que si las personas eran pobres podían recoger lo que sobraba. Pero aquí lo que vos hace es que comienza a ayudarla más allá de lo que la ley lo obligaba a hacer. Y aquí la figura de vos es muy relevante porque cualquiera que haya visto a Ruth hubiese dicho, es una pobre y debería estar recogiendo. Y más encima es extranjera. Así que tengámosla ahí nomás. De hecho, cuando le preguntan, ¿quién es esta mujer? Y ellos dicen, es la moabita. Es la moabita esa extranjera moabita que vino con Noemí. Y vos, para vos, Ruth era mucho más que una mujer extranjera. De hecho, él estaba pendiente de su comunidad. Él sabía quién era ella. Y él ya se había enterado de todas las cosas que habían pasado. Él estaba pendiente de su comunidad. Entonces, el ejemplo que vos nos das a cómo responder a la tragedia de aquel que nuestro prójimo es que vos no vivías una vida acomodada disfrutando de las ganancias que sus riquezas le daban, sino que era una persona que estaba pendiente de su comunidad. Una persona que sabía lo que ocurría en su comunidad. Y que él representa un ejemplo para todas aquellas personas que han logrado con astucia y con esfuerzo tener éxito social y económico. Su fe en Dios le proveía de una humildad necesaria para poder estar pendiente de todo aquel que necesitaba ayuda. Y además, la forma como lo hizo vos fue también muy sobria. Vos no andabas diciendo a todo el mundo que le había ayudado y ni siquiera le dijo a ella directamente toda la ayuda que le había dado. Porque vos hizo varias cosas para ayudarle a ella sin que ella se enterara. Nuestra respuesta a la tragedia de nuestros semejantes no puede ser solamente la alabanza por la misericordia de Dios cuando nos ha ido bien. Puede que la tragedia no nos haya llegado a nosotros, pero no basta con que digamos, gracias Señor porque estoy con trabajo. Gracias Señor porque a pesar de todo lo terrible que está ocurriendo en el mundo actualmente, mi vida va bien o incluso va mejor. Un corazón virtuoso y un corazón piadoso no solamente alaba a Dios por las riquezas que le ha otorgado, sino que en medio de las tragedias quienes más poseen deben, además de ser humildes y agradecidos por la bondad y gracia con la que Dios les trata, ser activos y líderes en sus comunidades, conociendo las necesidades de las mismas personas e impactando a gran escala la vida de otras personas. Esto es la manifestación del reino de Dios. Tenemos por una parte entonces que podemos responder a nuestra tragedia personal amargándonos o esforzándonos más allá de incluso de lo que se nos pide y hacernos cargo en nuestra misma tragedia de la tragedia de aquellos que podemos ayudar, que están más cercanos a nosotros. Pero si a ti no te ha afectado la tragedia, entonces es tu deber y responsabilidad de poder proveer a otros, de estar pendiente de lo que ocurre a tu alrededor. Si Dios te ha bendecido con
estabilidad económica y con riqueza en este tiempo difícil, es tu deber liderar el conocimiento en tus comunidades y poder ayudar a quienes lo necesitan. Tercero y último, ¿cómo responde Dios a nuestras tragedias? Ya hemos visto cómo podemos responder nosotros que estamos en tragedia, o cómo podemos responder nosotros cuando no estamos en tragedia, pero ¿cómo Dios responde a la tragedia? Porque generalmente se lo culpa a Él de provocar las tragedias, ¿cierto? Como lo hizo Noemí, por ejemplo. Leamos lo que dice en Ruth 4:15. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. La historia de Ruth y Noemí entonces comienza a dar un giro cuando esta última, Noemí, conociendo las leyes y costumbres de Israel, toma la iniciativa de arreglar una boda entre Ruth y Boaz. Esto es lo que ocurre con la ley de Israel en ese tiempo. Cuando un hombre moría sin dejar herencia, y eso me refiero con sin dejar descendencia, el pariente más cercano, el hermano o el pariente más cercano debía tomar y comprar la tierra que pertenecía al difunto, tomar a la mujer, ¿cierto?, como esposa y engendrar, para que así el nombre del difunto no se perdiera en la historia. Con esta costumbre en la cabeza, Noemí comienza a indicarle a Ruth cómo debía hacer para lograr casarse con Boaz. Ahora bien, esto no es tan fácil como suena. La aplicación de esta ley era una tremenda carga para quien la aplicaba, para quien asumía la responsabilidad. Esto digo porque quien la asumía generalmente ya tenía una familia y debía asumir la carga de otra familia. Y no le ayudaba en nada a aumentar su capital, sino que por lo contrario perdía dinero porque compraba la propiedad de la otra persona, de la esposa del pariente que había fallecido, y debía engendrar hijos con ella, es decir, que todo lo que él había comprado, al final la propiedad y todo lo que esa propiedad generara iba a ser de herencia para ese hijo, ¿cierto? Y no para él. Por lo tanto, cumplir esta ley era una carga importante para quien asumía la responsabilidad. Incluso en Deuteronomio, donde se establece esta ley, dice así: si alguien persiste en no tomar la responsabilidad, dice lo siguiente: la cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada. Por lo tanto, había una fuerte presión y estaba muy mal visto que esto no se hiciera. Pero también la persona que no lo quería hacer tenía fuertes argumentos para hacerlo, argumentos económicos. Bueno, finalmente Boaz asume la responsabilidad de tomar a Ruth en este matrimonio levirato que se le llama, para que el nombre del difunto, que era Mahlón, hijo de Elimelech y de Noemí, no se borre de entre sus hermanos. Y ahí, bueno, sin importarle la pérdida de su patrimonio, Boaz nos presenta un camino para aquellos que están siempre pendientes de aumentar su fortuna. Cuando en la vida nos vemos enfrentados en múltiples oportunidades para hacer el bien, aunque esto signifique perder. Bueno, al tiempo Ruth se embaraza de Boaz y nace Obed, quien sería nada más y nada menos que el abuelo de David. Esto significa que Ruth, una extranjera moabita de un país enemigo, en este milagro divino, ella es parte de la genealogía de Jesús. Y ponen a Ruth, ¿cierto?, y a Boaz en esa genealogía. Estos personajes son de tremendo ejemplo para nuestra vida. Y son personajes que tienen una fe súper sencilla, o que el texto nos muestra que ellos tienen una fe sencilla. Y cuando hablo de fe sencilla no me refiero a una fe superficial, sino más bien una fe que está anclada en cosas muy sólidas. ¿Cierto? Una fe que no está adornada de tanta palabrería, sino que una fe que en lo más esencial funciona muy bien. Y esto es no la fe en sí misma, sino que en qué está aferrada esa fe. Y esto es en Dios. Es decir, una fe sencilla es una fe que no considera la fe todo, sino que considera al Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo responde Dios a la tragedia? De 3 formas, según lo que yo puedo ver en ese texto.
responde con gente como Ruth. Personas de tremenda virtud que con mucho esfuerzo logran hacer el bien. Personas que han escogido sacrificarse por los otros a pesar de que ellos mismos están en tragedia. Otra forma en cómo Dios responde a la tragedia es con gente como vos, cuya virtud es no dar por sentado todo lo que tienen, sino entender que Dios provee y que sus riquezas son una oportunidad para responder a las tragedias de otros y a las tragedias que ellos no les ha tocado vivir. Y en última instancia, la respuesta final de Dios a nuestra tragedia es Jesús. Sin saberlo ni pretenderlo, Ruth y vos participaron indirectamente en la historia de la redención. Dios en su gracia estaba preparando el camino para el Salvador, que daría el punto final a todas las tragedias, y esa es nuestra esperanza última. ¿Cómo Dios responde a la tragedia finalmente? Con su Salvador Jesucristo, quien va a traer fin a todas las tragedias. Y en Él están todas nuestras esperanzas. Mientras tanto, seamos como Ruth cuando estemos en tragedia. Y si no estamos en tragedia, seamos como vos, con la esperanza de que Cristo va a resolver finalmente todas las tragedias. Le invito a que podamos orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú a través de ella nos muestras, Señor, a Cristo en todo momento. Cristo como la única salvación. Cristo como el único que puede satisfacer nuestra vida. Cristo como el único que nos puede salvar realmente. Te pido que, Señor, tú puedas desarrollar en nosotros la esperanza de confiar en que Él terminará con toda tragedia. Señor, y desarrolles en nosotros la virtud para poder atender nuestras propias tragedias y los cercanos nuestros, o atender las tragedias de otros, Señor, en nuestras comunidades. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Hoy día hemos sido edificados por la palabra del Señor y damos muchas gracias al presbítero Alejandro porque ha compartido la palabra de Dios con nosotros. Rogamos muchas bendiciones para él, para su esposa. Y les voy a invitar, queridos hermanos, a que oremos y recibamos la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu sean con todos ustedes, con sus familias y con todos aquellos que ustedes tienen en su corazón. Amén. Queridos, algunas recomendaciones. No olvide a aquellos que están en alguna necesidad. No olvide perseverar en la oración, en la lectura de la Escritura. Les mando un cariñoso saludo, un afectuoso abrazo y estoy ansioso de que nos volvamos a encontrar. Buen domingo, buena semana.